Hoy presentamos Los 5 centuriones. Pastor Freddy Luna. Un hombre que tiene o una mujer que tiene fe va a tener obras. No solamente son palabras, sino son hechos y son obras. Entonces, este hombre tenía obras. Y una de las grandes obras que él tenía, él amaba la Biblia en ese entonces, hasta ese momento escritas, amaba la escritura, amaba al Dios de Israel, temía al Dios de Israel, le tenía fe al Dios de Israel. Y por esa razón, él hizo todo lo que estaba a su alcance y les construyó una sinagoga. Esto es una obra. Aunque él no descansaba de esa obra, porque en la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero nosotros activamos nuestra fe no para ganar la salvación, nosotros activamos la fe porque hemos creído en Dios. Ahora, esta gracia, cuando uno ha entendido el Evangelio, esta gracia no te va a traer méritos personales. El don de Dios no es para que nos gloriemos. El don de Dios es para que le demos toda la gloria al Señor. Pues este hombre era un hombre de fe y la gente reconocía a este centurión, que era un hombre de fe, que era un hombre bondadoso, era un hombre que daba para buenas obras, que dio para la sinagoga, etc., ayudó mucho, y los ancianos de Israel fueron ante Jesús para interceder por él. Ahora, su única evidencia que él quería, él sabía que Jesús era un hombre bajo autoridad. ¿Por qué? Porque él era un hombre bajo autoridad. El centurión, como te decía al inicio, él era un jefe, un general, un capitán que estaba a cargo de 100 soldados, y él a su vez estaba bajo un tribuno que estaba a cargo de 10 centurias, es decir, de 1000 hombres, y ese tribuno estaba todavía sustentado bajo un general, y a su vez ese general estaba ya bajo otros mandos mayores. Es decir, ese hombre tenía un territorio, tenía una autoridad, y él no podía salirse de esa autoridad. Él era un hombre bajo autoridad, y él se dio cuenta de que Jesús era un hombre bajo autoridad espiritualmente. Y él sabía la importancia que tenía una palabra. Él simplemente lo que buscaba de Jesús, no buscaba una prueba como la buscó Tomás cuando le dijeron de que Jesús había resucitado. Dice, espérame, si yo no veo, no voy a creer. Y hasta que metió Tomás los dedos en donde le habían metido los clavos a Jesús, es cuando él creyó. Y Jesús dijo, más bienaventurados son aquellos que creen sin ver. Pues este era el caso de este hombre. Este hombre no quería pruebas de Jesús. Él solamente quería la palabra de Jesús. Solamente le dijo, yo no quiero evidencias. Yo sé tú quién tú eres. Yo solamente quiero que me digas tu palabra. Y eso me basta. Porque yo soy un hombre bajo autoridad. Yo le digo a mi siervo, ves y haz esto, y lo hace. Y si no lo hace, hay castigo, hay consecuencias. Solamente tú di la palabra y mi siervo sanará. ¿Cuánto necesitamos nosotros de la palabra? ¿Cuánto necesitamos nosotros de fe? Necesitamos palabra. Y te digo una cosa, lo que estoy compartiendo entre semana es muy importante. Te estoy compartiendo la palabra de Dios. Quiero que tomes la palabra, y estoy tratando de llevar a quien me escucha, a quien nos escucha, de que centre su atención en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solamente en Jesús
tenemos nosotros la salvación, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Este hombre solamente quería escuchar que Jesús dijera, solamente di que mi siervo sana, y eso es todo lo que yo quiero. Eso es fe, amados. Y esa palabra la tenemos en la Escritura. Y muchas veces nosotros no confiamos en el momento que debemos de confiar, porque nos alejamos de la palabra. Y una de las cosas que debemos de hacer es escuchar la palabra. Ahora, te voy a hablar del segundo centurión. El segundo centurión, yo le llamo el centurión náufrago. Te voy a hablar de Julio el centurión. Esta historia se ubica en Hechos capítulo 27. Te voy a dar un contexto. Ya Pablo había sido arrestado y él, como ciudadano romano, apeló al César. Entonces lo iban a llevar a Roma, porque él sabía que tenía que compadecer ante el César. Y entonces, por 2 semanas, hubo problemas en el trayecto de donde estaba hasta Roma. Y voy a leer algo aquí en Hechos capítulo 29. Ellos habían pasado 14 días de naufragar. Y voy a leer el Hechos capítulo 27, versículo 21. Lo que había pasado es que se había presentado una tormenta muy fuerte. Y entonces ellos tuvieron que aguantar esa tormenta. Pero el capitán, el del barco, el que llevaba el timón, les dice, no, pues vayamos, le dice al centurión, a Julio. A ver, Julio le dice, ¿qué hacemos? ¿Esperamos o nos vamos? No, pues vámonos. Y ahí va también el dueño del barco y le dice, no, pues vámonos. Vamos a leer aquí versículo 21 de Hechos 27. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, ya llevaban 14 días, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Porque él dijo, Pablo, ¿saben qué? No viajemos. Y el centurión Julio le dijo, ¿por qué no? Porque vamos a sufrir pérdida, porque va a haber una tormenta. Y él le preguntó al capitán y a los demás, ¿ustedes qué dicen? No, vámonos. No le hizo caso. Entonces, sucede lo que Pablo les dice. ¿Saben qué? Yo les dije, por eso aquí él dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que nos quedemos algunos días. Bueno, Julio el centurión ya había tenido una experiencia con Pablo. Pablo le dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar porque va a venir una tormenta y va a haber muchas pérdidas. No le hizo caso. Pero en la segunda advertencia, lo que hace Julio el centurión, le dice, espérate. Julio cambia de parecer. El centurión Julio cambia de parecer. Yo pregunto, ¿por qué cambió de parecer?
Porque el centurión se dio cuenta que Pablo era escuchado por Dios. El centurión sabía que se pudo haber evitado muchas pérdidas si él hubiera hecho caso a Pablo en la primera vez. Quiero seguir leyendo el versículo 9 otra vez. Y habiendo pasado, bueno, eso yo ya lo leí, pero quiero leer el versículo 10, diciendo: varones, veo o percibo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Aquí Pablo les dice: ¿saben qué? Yo percibo, yo estoy percibiendo, sintiendo, estoy mirando en mi espíritu que va a haber mucha pérdida. En el versículo 13, y soplaba una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Llevaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho tiempo dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y sintieron que la nave se arrebataba y no pudieron poner proa al viento, y nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Entonces, aquí yo quiero recalcar eso. Pablo les dice: percibo que va a haber pérdidas mayores. Pablo era un hombre que era guiado por el Espíritu Santo. Pablo no tenía un celular, un dispositivo, no había estos medios, no había checado el pronóstico. Pablo no tenía ninguna conexión. La única conexión que tenía Pablo era con el Padre, era con Dios. Y en esa conexión Dios le revelaba todas las cosas. Ahora, Pablo estaba en esta segunda ocasión ante los expertos, estaba ante el capitán, estaba ante los marinos expertos de muchos años, estaba ante el dueño y estaban las circunstancias. El centurión tenía que tomar una decisión: si hacerle caso al capitán, al timonel, o lo que Pablo decía. Y el centurión Julio razonaba y él decía: bueno, pues yo le debo de creer al capitán, porque es un hombre que conoce las aguas, es un hombre que sabe del mar de la región, es un hombre con experiencia, es un hombre que conoce los vientos, que conoce las estaciones, y sin duda el capitán tiene razón. Es más, ahí está el dueño del barco, y el dueño del barco está de acuerdo con el capitán. Y por si fuera poco, todos los marinos, los expertos que conducían ese barco, decían: no, pues el capitán tiene razón, vámonos. Y como la mayoría tiene siempre la razón, pues vámonos. Y en la vida pasa también lo mismo. Pensamos que la mayoría tiene la razón. Y si lo dice la mayoría, tiene razón. No necesariamente la mayoría tiene la razón. Jesús dijo que el camino que lleva a la vida es estrecho y el camino que lleva a la perdición es ancho y amplio. Es decir, no la mayoría o no lo más grande tiene la razón. Es que lo dicen los medios y tiene razón. Es que el doctor dice y él es el experto y tiene la razón. Y ya le dijo a mi mamá, ya le dijo a mi pariente, o ya me dijo a mí que tengo solamente 1 año de vida. Y lo creen. Pablo estaba frente a los expertos. El centurión decía: o le sigo lo que dice Pablo, o le sigo lo que dicen los expertos. Yo pregunto, ¿quién tenía la razón? Obviamente sabemos que Pablo tenía la razón. Pero ¿por qué Pablo tenía la razón? Porque él estaba percibiendo del Espíritu Santo.
Algunos dirán, bueno, esa es la historia que nos cuenta el libro de los Hechos. ¿Y quién era Pablo? El gran apóstol, el perito arquitecto, el que armó prácticamente la estructura del cristianismo. A ver, todo creyente tenemos la capacidad de ser guiados por el Espíritu Santo. Dice la palabra, ¿verdad?, que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es decir, debemos de ser sensibles a los impulsos del Espíritu Santo y por eso debemos de desarrollarnos para evitar ser arrastrados por tormentas. Ese barco se hubiera evitado ser arrastrado por tormentas y tener pérdidas porque escuchó más a los expertos y al ruido de afuera que escuchar lo que percibió Pablo. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis muy importante. Y aquí lo estoy remarcando muchísimo. Ayer platicaba yo con un varón, un hermano. Me decía, pastor, la estoy pasando tremendo. Tuve una experiencia, y me cuenta la experiencia, y por respeto y por lo delicado que es, no lo voy a comentar. Pero tuve una experiencia muy desagradable. Y no puedo dormir. Y otra vez, esa experiencia la tuve el año pasado. Me está doliendo tremendamente el abdomen. No sé, me está pasando algo. Y yo le digo, ¿sabes? De acuerdo a la primera ley de Hammer, todo problema es un producto de un problema emocional. Viene el problema emocional, una mala noticia, lo que a ti te pasó, una situación inesperada, una pérdida, viene esa emoción, se produce una reacción biológica en nuestro sistema nervioso y ocasiona que el cerebro se inflame. Y en esa inflamación, como están todos los controladores de nuestro cuerpo en nuestro cerebro, a veces le va a pegar a ciertas áreas. Le puede pegar y puede ocasionar hasta un cáncer, puede ocasionar un malestar en el riñón, en el hígado, en el mismo corazón. En X parte del cuerpo va a depender dónde fue la inflamación y dónde fue el daño. Y ese daño pues va a permanecer ahí y hasta que no se desinflame, pues no se va a arreglar. Que ese es el proceso de salud, le decía yo. Pero ese proceso de salud viene cuando se arregla la situación emocional. Y le digo, tú tienes un problema, estás inflamado, quiero escucharte, y lo empiezo a escuchar. Y le digo, oye, actuaste muy bien por lo que me estás contando. Sinceramente, una situación muy difícil, muy complicada y muy delicada por lo que está sucediendo. Le digo, no, de veras, tremenda situación. El peor miedo que puede tener una persona es el miedo a la muerte. Ese es el peor miedo que puede tener una persona. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos a lo que nos dice el Espíritu, a lo que nos dicen los expertos. Y a veces el experto doctor te dice, tienes tal enfermedad, y la gente lo cree, y lo que provoca es su miedo, y a veces se equivocó el hombre, y no tiene nada de eso, pero ya provocó una emoción, y ya se afectó, y hace que esa persona se enferme realmente, porque se afectó emocionalmente. Y yo le decía, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un recurso muy importante. Y eso es lo que yo les quiero comentar. Tenemos un recurso muy importante que lo hemos minimizado. Una de las cosas que desinflama
el cerebro, y de ahí vienen todas las enfermedades que te puedes imaginar. Yo a veces les digo en serio, ese género no sale más que con oración y con ayuno. El ayuno es tan poderoso que te desinflama. Y yo no lo hago por eso, yo aquí lo estoy tocando por el aspecto espiritual, pero trae a colación eso. El ayuno te va a desinflamar. El ayuno te va a liberar. El ayuno tiene la capacidad de desinflamar el cerebro, como hay otra práctica. Hay una bacteria, hay un bacilo que se llama sultitis, que está en la tierra. Nosotros tenemos millones y millones de bacterias y están en reservorios en cada parte del cuerpo. Nosotros vivimos en una simbiosis, pero cuando se rompen los equilibrios, cuando nos faltan bacterias nos enfermamos, y cuando se pasan las bacterias también nos enfermamos. Entonces hay una bacteria que tiene la tierra, sultitis, y a veces le decimos a los niños, a ver, ¿por qué te ensucia las manos con la tierra si supieran la importancia que tiene eso? Esa bacteria entra por las manos y entra por los pies. Por eso que una de las prácticas ahorita que están muy de moda es el caminar descalzo en el césped, en la tierra, porque te desinflama. El hacer tipo de jardinería con las manos, no con guantes, para que esta bacteria vaya y te desinflame. Imagínense tantas cosas, pero el ayuno es lo más poderoso que hay. Es lo más poderoso. Ya la gente recomienda el ayuno intermitente como una práctica de salud por lo menos una vez al mes. Y nosotros como cristianos de veras nos estamos perdiendo, no estamos echando mano. Y por eso escuchamos tantos ruidos allá afuera, hay tantos ruidos. Escuchamos la tormenta, escuchamos las malas noticias y no estamos aprendiendo a desarrollar cómo habla, cuál es la intención del Espíritu, y no escuchamos la voz interna del Espíritu Santo cuando Él nos habla. Pablo escuchó la voz del Espíritu. Dice la palabra que el Espíritu da testimonio a los que somos hijos de Dios. Nos va a dar un testimonio el Espíritu Santo, pero tenemos que alejarnos del ruido externo, del ruido del mundo. Tenemos que alejarnos de ese ruido. Y ese ruido externo, ese ruido del mundo, ¿sabes qué? A veces nos impide escuchar la voz del Espíritu Santo. Y necesitamos sacar tiempos. Yo sé que todos tenemos compromisos, tenemos responsabilidades, tenemos que hacer. Como alguien me dijo, pastor, si yo no trabajo no como. Es cierto, pero debemos de sacar nuestros espacios. ¿Qué tiempo tiene que tú te has aposentado? Que te has apartado. ¿Qué tiempo tiene que tú te has ausentado de hacer un ayuno de celular, de medios? Ya estamos en todo, hasta en el teléfono. Aquí está el celular, aquí está el teléfono, aquí está todo. Estamos conectados con el ruido y no advertimos las tormentas que vienen. Eso que va a destruir. ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar. El centurión Julio aprendió que era más importante escuchar a través de Pablo la voz interna que el ruido de afuera. Aunque fueran de expertos, aunque fueran gente con experiencia, ¿verdad? Con todo el conocimiento vasto que tenían, lo más importante para evitar tormentas y pérdidas es escuchar la voz del Espíritu. Mi sugerencia es, vamos a practicar el ayunar. Volvamos otra vez a esa práctica. Cuando los discípulos de Jesús no pudieron sacar
un demonio, y el papá de este joven fue a Jesús, y vieron cómo Jesús con autoridad lo sacó. Jesús les dijo a sus discípulos, ese género no sale ni con oración ni con ayuno. Entonces, hay muchas enfermedades, amados, que nuestro cuerpo tiene la capacidad de autocurarlas. Yo no estoy desechando los medicamentos y las medicinas, ¿ok? Quien sepa que la recete, que es el doctor, que la recete. Pero tenemos al mejor doctor, que se llama Jesús. Tenemos al mejor médico de médicos, que nos diseñó, y Él nos diseñó con esa capacidad de autocurarnos y de autorregularnos. Pero tenemos que acudir a lo que nos enseña la palabra. Tenemos que escuchar como Pablo escuchaba y percibía la voz del Espíritu Santo. El tercer centurión que te quiero hablar, yo le llamo el centurión el arrestador. Esa historia está en Hechos capítulo 22, y ahí nos habla cuando Pablo, te estoy dando aquí el contexto, cuando Pablo está dando su testimonio en Tarso y está comentando cómo se convirtió y empezó a despertar el coraje, y los judíos celosos, molestos por el testimonio que estaba compartiendo Pablo, hacen un alboroto y llaman la atención del centurión de ahí. Voy a leer Hechos 22, 25 al 29. Entonces, hacen un alboroto, y voy a leer aquí versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo le dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión, el arrestador, oyó esto, fue y le dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Versículo 27. Vino el tribuno. ¿Quién era el tribuno? El jefe de 10 centurias, el jefe de 1000 soldados. Y le dijo: dime, le dice el tribuno, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo: sí. Y el tribuno le dice: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. A ver, a veces confundimos, siempre los desequilibrios nos van a tener problemas, los extremos nos van a traer problemas. Tenemos que ser muy equilibrados en las cosas del Señor. ¿En qué tenemos que ser equilibrados en las cosas del Señor? Aquí Pablo, porque muchos dicen, es que Jesús dice que si te dan una mejilla, pon la otra. Sí, va a haber ocasión en el que tenemos que poner la otra mejilla, pero no debe de ser un estilo de vida ese. A veces lo tenemos que hacer y aguantar. A veces yo dejo pasar ciertas cosas, ¿sabes por qué? Porque sé que si yo me altero, me voy a enfermar. Porque sé que una alteración, y eso te hace ser pacífico. Moisés, ¿cuántos años vivió, Romel? ¿Y cómo dice la palabra que los vivió? ¿Cómo? Lleno de días, ¿no? Que vivió 120 años lleno de días. ¿Eso qué significa? En salud. ¿Pero por qué vivió Noé una vida en salud? Dice que no había hombre más que manso que Moisés. A ver, su vida emocional estaba directamente relacionada con su salud. Entonces, a veces por salud, amados, por salud, yo dejo perder cosas. Porque valoro, espérate, a ver. Ok, me hicieron una injusticia. Lo que haya sido. ¿Sabes qué? La voy a dejar pasar. Porque valoro más mi salud. O
Cuando te hicieron un trabajo X y te dice, y te hicieron trampa. Y luego un familiar te dice, y mira lo que te robó esa persona. ¿Sabes qué? No lo comentes. ¿Por qué? Porque despierta eso. Amado, todo eso que te ocasiona un desajuste, no lo comentes. Tranquilo. Porque eso va a afectar emocionalmente. Ahora, y volví aquí. Pero aquí Pablo no está poniendo la otra mejilla. Pablo está apelando a su derecho. ¿Sabes qué? Yo soy ciudadano romano. Que se le cayeron las faldas al centurión y al tribuno al saber de que él era un soldado romano, que era un ciudadano romano. Dice, no, vamos a ser castigados porque no le dimos el derecho a un juicio justo. Entonces, va a haber ocasiones, amado, que sí tenemos que apelar a nuestro derecho, que sí tenemos que levantar la mano, que sí tenemos que decir, espérense, eso no está correcto. Va a haber el momento en el que sí tenemos que decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Eso está mal. No es posible. ¿Vale? Entonces, una cosa, que te insulten de manera pequeña, y otra cosa que quieran pisotear tus derechos. ¿Estamos aquí, amados? Ese es el tercer centurión, el centurión arrestador. El cuarto centurión yo le llamo el centurión al lado de la cruz. El centurión al lado de la cruz, ¿qué podemos aprender de él? En Mateo 27:54, quiero que vamos a leerlo, escucha. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto, aquí estaba el centurión, ¿verdad? Y los que estaban con él, o sea, los soldados que estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. A ver, ¿qué sucedió entre las 12 del día y las 15 horas? Y bueno, ahí eran, ¿qué? La sexta y la novena hora. Es decir, entre las 12 y las 3 de la tarde. Se nubló todo. Se puso oscuro, oscuro. El día se puso de noche, como un eclipse. Las nubes cerraron todo. Y después, a las 3 de la tarde, hubo un terremoto. Y entonces el centurión y los soldados que estaban con él, cuidando esa ejecución, ellos expresaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué expresaron esto? Porque vieron el terremoto, vieron cómo se oscureció el día en la noche y vieron tantas otras cosas más. Y vieron el centurión y los soldados, vieron cómo castigaron a Jesús, lo hicieron sufrir, lo vieron morir. Ellos observaron los eventos sobrenaturales y observaron otras cosas más que Jesús vivió en sus últimos momentos, en sus últimos días. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que el centurión observó cómo Jesús trataba a sus enemigos. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz y las personas lo estaban crucificando, lo estaban maltratando, le estaban diciendo, lo estaban ofendiendo, el centurión y los soldados escucharon algo de los labios de Jesús. Padre, perdónalos, no sabe lo que hace. El centurión vio también y observó que los delincuentes que estaban uno a la derecha y a la izquierda de Jesús, vieron cómo uno se burlaba de Jesús y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvame. Y observó también al otro que le dijo, oye, estando en esa condición, no le temes a Dios. Señor, cuando vengas en tu reino,
acuérdate de mí. Y escuchó que dijo Jesús, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El centurión observó esa plática, cómo Jesús interactuaba. Jesús no les deseaba mal. ¿Cómo actúa un cerdo cuando lo van a matar? Chilla, y chilla horrible. ¿Cómo actúa un corderito cuando lo van a matar? Y muere. Jesús se portó como ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no como un cerdo maldiciendo. Te vas a ir al infierno también, ya se está muriendo. No, Jesús diferente. Perdónales, no saben lo que hacen. El centurión también observó cómo trataba a la familia. Cuando estaba ahí, y estaba María, estaba sola, estaba Juan, y estaba sola, es donde los historiadores dicen que María era viuda, porque José posiblemente murió, por eso estaba sola. ¿Y cómo trata Jesús a su familia? Mira a tu hijo, madre, mira a tu hijo, hijo, mira a tu madre. ¿Cómo tratamos nosotros a la familia? Pero ahorita voy a meter en eso. Jesús estaba muriendo de la muerte más cruel que un ser humano podía morir. Y aún en esas condiciones se acordó de su familia. Jesús no estaba pensando en sí. El centurión, al lado de la cruz, recordó cómo un emperador, Pilato, cómo actuó ante Jesús y Jesús cómo actuó ante él. El centurión sabía quién era Pilatos. Poncio Pilatos era un hombre cruel, que quizá tenía cientos y cientos de personas que habían sido asesinadas por él por órdenes de él. Y él observó a ese Pilatos, a ese emperador, ante Jesús. Y ante los líderes judíos principales, dice Pilato, espérense, yo conozco al ser humano, pero yo te voy a decir, yo no encuentro mentira en este hombre. Para mí este hombre es inocente. Y se lava las manos, porque él trataba de liberarlo. Y por eso ante ese hecho tan insólito, el centurión dice, espérate. Por eso él dijo, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Todas estas cosas, los hechos sobrenaturales que observó este centurión, dice, no, espérense, este es Dios. Este es Dios. La gente va a observar al Hijo de Dios que está en ti. ¿Cómo tú actúas? ¿Cómo tú actúas? ¿Cómo tú actúas con tu familia? ¿Cómo tú actúas con el cónyuge? Con los hijos, con las hijas, con los hermanos. ¿Cómo actuamos? Y a los primeros que castigamos es a la familia. Preferimos, y no se trata aquí de preferencias, pero a veces preferimos que el que da bien con los demás, menos con la familia. Total, me la va a perdonar. Y son los que más sufren. Son los que viven del cocol, con las miserias de nuestro carácter tan malo, pagan las consecuencias. ¿Y por qué crees que los hijos a veces no quieren el cristianismo? Yo no quiero una vida así con mi papá, con mi mamá, con mi familia. Yo no quiero eso. Y por eso se tuercen. Y por eso, ¿sabes qué? Hasta muchos dicen, hijo de pastor, lo peor. Tenemos que ver cómo actuamos. ¿Cómo vamos a traer a los hijos? Si a ti te ven cómo tratas a tu esposa,
la esposa al esposo. ¿Cómo los vamos a traer? ¿Cómo vamos a ganar a los compañeros en el trabajo? Los muchachos que van a la escuela, ¿cómo van a ganarlos? ¿Sus malos testimonios? La gente no sabe, no va a poder interpretar la Biblia. La gente va a leer la Biblia con nuestros hechos, con lo que nosotros estamos haciendo, en la manera en la cual nosotros nos conducimos. El centurión fue conquistado por Jesús. Verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Estamos ahí? El quinto y último centurión, y esto quiero ministrar, y ahora sí le voy a pedir a Chivita y a Lynn, ¿verdad?, que pasen a tocar algo suave. Te quiero hablar de Cornelio. Cornelio se encuentra en el libro de los Hechos, no va a leer ninguna escritura. Cornelio era un centurión bondadoso, que oraba a Dios. Dice que daba limosnas a Dios. Muchos me dicen, pastor, ¿y por qué no dice ofrendas? Él daba limosnas a Dios. Ahorita vas a ver por qué. Él ayudaba. ¿Y sabes qué? Lo que hizo su conducta, que Dios enviara un ángel a darle instrucciones, indicaciones. Cornelio amaba y respetaba a Dios, pero ¿saben qué? No era salvo. Cornelio oró a Dios, pero no era salvo. Cornelio dio algo a Dios, que en lugar de ofrenda fue limosna, porque si hubiera sido un hijo de Dios, eso que dio hubiera sido una ofrenda, pero como no era un hijo de Dios, dio una limosna a Dios. Dio, pero no era salvo. Cornelio tenía que escuchar la palabra, el mensaje de las buenas nuevas, para entonces convertir su alma a Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros, amados, aquí es compartir el mensaje de las buenas nuevas. El mensaje que te comparto de lunes a viernes sin cesar. El mensaje que te comparto y te digo, ¿sabes qué? Es importante que la gente escuche el mensaje de las buenas nuevas. Tenemos que escuchar ese mensaje de las buenas nuevas. Eso es lo que tenemos que... Porque el ángel no le pudo compartir el mensaje de las buenas nuevas. Ese privilegio lo tenemos tú y yo. A los amados que nos están escuchando a través de las redes sociales, están recibiendo este mensaje, también yo les digo, ¿saben qué? Es el momento de compartir las buenas nuevas. Y si tú no has recibido aún las buenas nuevas y tú le oras a Dios y no eres salvo, y si tú le das a Dios y no eres salvo, y si tú eres una persona generosa, buena, bien educada y no eres salvo, necesitas algo más. Necesitas a Jesús. Una de las cosas, y me regreso al cuarto centurión, con eso quiero cerrar. Cuando el centurión observó a los dos hombres, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús, esos hombres estaban en el lugar adecuado, en su momento adecuado. Uno aprovechó su momento, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el otro, oh, si fueras lo que dices, bájate y sálvame. Va a haber gente que va a desaprovechar su momento, porque están en el lugar adecuado, porque están en el tiempo adecuado y desaprovechan su momento. Por eso, a los amados que nos siguen a través de las redes sociales, a los amados que están aquí en la iglesia, si tú no has recibido a Jesús, es el momento de recibir a Jesús. ¿Cómo recibimos a Jesús? Reconociendo simplemente que somos pecadores. Reconociendo
que no hay ninguna persona en el mundo que diga que no le ha fallado al Padre. Reconociendo que lo que merecemos es la muerte, es una separación de Dios. Y reconocer que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo lo podemos recibir? Aceptando ese sacrificio maravilloso, donde el justo pagó como si fuera un injusto. Ahí es donde Él pagó un sobreprecio tu pecado. Pagó tus faltas, tus iniquidades, tus maldades. Él pagó todo ahí en el Calvario. Y por eso, ¿verdad? Si tú lo quieres recibir, es simplemente aceptarlo, decirle: Jesús, ven, yo abro mi corazón, reconozco que viniste a morir por los pecadores y hoy reconozco que soy un pecador o una pecadora. Y te pido perdón por mis pecados pasados, presentes y futuros. Y yo sé que tú moriste por mí. Lávame con tu sangre preciosa y te confieso como mi Señor y Salvador. Jesucristo es mi Señor. Vamos a ponernos de pie, amados. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Yo no sé si te identificaste con el primer centurión, con el hombre de gran fe, con ese centurión con el que arrestó a Pablo, con ese centurión que estaba a un lado de la cruz, con Julio el centurión que se dio cuenta que si hubiera escuchado el sentir del Espíritu que estaba en Pablo, no hubieran tenido pérdidas. O te impactó Cornelio el centurión. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo ministre a tu corazón. Y dile: Padre, ante tantas tormentas en la vida, situaciones, ante tanta conexión en esta generación más que en todas otras generaciones, donde ahora es un milagro que no traigamos un celular, un dispositivo, una computadora, que nos mantiene siempre un ruido continuo y constante y nos impide escucharte, la intención, tus impulsos que nos hablas por dentro. Dile: Señor, quiero escucharte. Ayúdame a apartarme. Ayúdame a alejarme del ruido de afuera. Quizá a algunos Dios les está poniendo carga ya para empezar a ayunar, a orar, a buscarlos, a aposentarse, a tener una búsqueda ya más genuina y única delante de la presencia del Padre. Deja que el Padre te ministre. Deja que el Padre te toque. Percibe ahorita la intención. Percibe al Espíritu Santo que te está hablando, que te está ministrando. También es el momento de llevar estas buenas nuevas a los Cornelios, a los buenos hombres y mujeres que tal vez le oran a Dios, pero no son salvos. Que tal vez ayudan, pero no son salvos. A hombres generosos, a hombres que tienen bonitas familias, pero no son salvas. Quizá habrá ángeles, pero ellos no pueden llevar ese mensaje más que tú y yo. Somos los heraldos del Señor que podemos llevar este mensaje para que ellos puedan recibir a Jesús como su Señor y Salvador. El mensaje de las buenas nuevas lo tenemos nosotros. Y Padre, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, toma nuestras familias, toma esta amada iglesia. Y nos cedemos a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra y la alabanza, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a adorar y vamos a buscar al Padre.